Esta es la primera edición del podcast Medicina Interna con Amores. Era la intención del podcast, Pepe. Bueno, la intención del podcast básicamente es que pues platiquemos a convivio de diferentes temas que convierten entre la medicina interna y en tu caso la neurología. Y como primer tema que quisiera yo abordar o platicar, que es un tema que ha estado o que he tenido de mayor frecuencia, es el deterioro cognitivo leve, básicamente, ¿no? Que antiguamente o mucha gente todavía le sigue llamando demencia vascular, por ejemplo, que es un término que ya estaba un poquito mal utilizado, etcétera y demás. Y pues las preguntas son diversas, ¿no? Dentro de lo que se ha estudiado, pues se dice que ya se clasifican la demencia propiamente, que es el Alzheimer, o el deterioro cognitivo leve, que es como su nuevo nombre que ha surgido. Propiamente, no sé si todavía sea correcto, demencia cognitiva vascular, y por ahí encontré otros términos que puede ser relacionado a otras enfermedades. Entonces, acá la pregunta relacionada justamente a este tema, ¿cómo sería el punto de vista neurológico y su término correcto, pues, que podemos hablar? Aquí es importante porque realmente la mayoría de los pacientes, pues, le caen, por ejemplo, a los médicos generales, a los médicos internistas. Es muy común, como tú mencionas, sobre todo que la población no acuda con un deterioro cognitivo leve con el neurólogo, sino hasta que a nuestro pacientito se le olvida todo, pues, que realmente ya es un estadio muchas veces irreversible. En general estas condiciones pues muy pocas son reversibles, tienen que ser metabólicas, de lo que ya iremos hablando, pero pues las nomenclaturas que tú hablas o las definiciones que tú hablas siguen todavía vigentes. Realmente ahorita antes estaba que si deterioro cognitivo leve, moderado, severo, ¿no? Ahorita pues es prácticamente deterioro cognitivo leve y demencia. O sea, es como que los dos estadios, ¿sí? Es decir, el primero es como un preestadio a la demencia, por así decirlo, y pues está el deterioro cognitivo mayor o el trastorno cognitivo mayor, quieran llamarle, que el cual sería pues prácticamente la demencia, es un sinónimo, ¿sí? Es realmente prácticamente un sinónimo. Cuando hablamos de ello, pues prácticamente todos tenemos que pasar por un deterioro cognitivo leve antes de llegar a demencia. Es decir, nosotros normalmente envejecemos porque pues, es parte del tiempo, ¿no? Así. Entonces, sin embargo, cuando nosotros envejecemos, perdemos algunas capacidades. Dentro de esas capacidades que perdemos están las capacidades que perdemos de manera normal, por así decirlo, que realmente no deberíamos, aunque tuviéramos 80, 90 años, perder las capacidades para hacer nuestras actividades de la vida diaria o incluso para aprender. Es decir, si disminuimos las funciones o la capacidad de aprendizaje, obviamente no va a aprender igual un señor de 70, 80 años que alguien joven, ¿verdad? ¿No? Así es, pero cuando se disminuye más de lo esperado para la edad, ahí es cuando ya hay un trastorno cognitivo leve, ¿sí? Que justamente ahí es cuando se empieza pues, a hacer el screening o a distinguirlo. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente es muy importante saber si se va a tratar de una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer que acabas de mencionar, demencia frontotemporal, incluso algunas asociadas a algunas cositas que tú ves, ¿no? Como, por ejemplo... La diabetes. Exacto, la diabetes, la hipertensión, que pues inducen a un deterioro cognitivo leve de tipo vascular. Y ahí es cuando se comienza a abrir, ahora sí que el abanico de las posibilidades. Entonces, todavía el término demencia vascular, ¿podrías estar bien dicho o está mal utilizado? Es adecuado. Realmente lo que no se usa ahorita ya es demencia senil, por ejemplo. Es que ese es otro término muy frecuente, ¿no? En las instituciones. Es que mi paciente, mi abuelito tiene demencia senil, ¿no? Que ese es un término que muchas veces se sigue viniendo utilizando frecuentemente. Entonces, a grosso modo, realmente el término correcto sería deterioro cognitivo leve y demencia. Deterioro cognitivo mayor. Ahora, dentro del rango de la demencia entra Alzheimer propiamente. Así es. Y todas las demás, por ejemplo, la que mencionas, la frontotemporal. Bueno, ahora está muy de moda lo de Bruce Willis, por ejemplo, ¿no? El actor, ahí entra su demencia propiamente, que ya son como muy selectivas. Sí, que realmente todas, incluso aunque sean neurodegenerativas, todas pasan por deterioro cognitivo leve. A fuerzas tiene que... Es decir, por ejemplo, Bruce Willis en un momento pasó por deterioro cognitivo leve. ¿Cuál es como el tip? Que no interfiera en nuestras funciones o nuestras capacidades de la vida diaria. Es decir, que el paciente sea totalmente independiente. Un ejemplo, por ejemplo, a Bruce Willis, que le dio una variante de afasia no fluente progresiva, que es
una de las variantes de la demencia frontotemporal, pues en un momento quizás cuando él comenzó con algunos errores por ahí de denominación, la verdad no tengo el dato de cuál, qué variante, ¿no? Qué variante fue la que él cursó, pero cuando él comenzó con algunos errores seguramente denominación, no sé, de semántica, por ejemplo, que son algunas de las afectadas en esta entidad, seguramente si no interfería su calidad de vida diaria y él llegó al neurólogo o llegó con el internista, ahí es cuando se cataloga con deterioro cognitivo leve, ya que interfiere, es decir, ya que acabó totalmente afásico, que para los que no sepan la afasia pues es un trastorno del lenguaje, la capacidad de poder emitir. La capacidad en la que nosotros nos comunicamos. Entonces, pues prácticamente cuando ahí tuvo el deterioro del lenguaje que le interfería sus capacidades de la vida diaria, ahí es cuando ya se cataloga como demencia o como deterioro cognitivo mayor, que pues la verdad es que son sinónimos. Básicamente, ¿no? Se ocupan igual. Oye, y entonces, por ejemplo, a mí lo más frecuente es que viene el paciente, el diabético, el hipertenso, el cardiópata, el paciente renal, o en ocasiones son sanos, 100% las personas que vienen de algunas comunidades, y el síntoma más frecuente es que fíjese que ya a mi papá se le olvida apagar la llave del agua, o se le olvida las llaves frecuentemente, o ya está muy disvariante, ¿no? Que es lo más típico. Ahí, por ejemplo, como bien comentas, existen factores de riesgo, o algunos no tienen factores de riesgo, pero vamos envejeciendo. Entonces, ¿hasta qué punto o hasta qué grado pudiésemos decir, bueno, que el olvido del señor es acorde a la edad, ¿no? O cómo pudiésemos discernir en qué momento es un deterioro o cuando justamente es un envejecimiento, como bien dices, que vamos perdiendo nuestras capacidades. Okay. Prácticamente ahí es cuando se utilizan, por ejemplo, algunas pruebitas de screening, como el Mini-Mental o el MoCA, que es el test de Montreal. También hay que, obviamente, tener en cuenta la escolaridad del paciente. Es muy importante y es muy, pues bueno, el hecho de tener una escolaridad elevada, ¿sí? Una escolaridad elevada, pues nos confiere a todos en general un factor protector, el no dejar de aprender, el tener ganas de aprender, que a ese cerebrito le inculquemos nueva información. Eso pues prácticamente hace que nosotros tengamos como una protección. Hay algunos pequeños puntajes, por ejemplo el MoCA tiene que ser más de 25 puntos, ¿sí? También ahí tiene estadios, es decir, leve, moderado y severo. Sí, severo, exactamente. Así es. Entonces cuando nosotros detectamos una disminución de eso, es cuando nuestro paciente está envejeciendo más que para la edad. Y tenemos ahí que sumarle lo que tú me acabas de decir, el interrogatorio. Es decir, pues no es normal tener pérdida de dinero porque sobreviene la ruina financiera, pérdida de llaves que de plano no encontremos, que nuestra mami, por ejemplo, pierde el sazón que tenía antes para la comida, que se le queme la comida. O sea, que son como datos que normalmente acuden, ¿no? Exacto. O sea, son puntos claves, ¿no? Sí, son datos que interfieren con la vida diaria y ahí es cuando se puede completar, ¿no? Que sí realmente estamos teniendo un deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a integrar clínicamente? Pues justamente que tenga la repercusión en las actividades de la vida diaria y que tenga deterioro en más de un dominio. ¿Qué es un dominio? Lenguaje, abstracción, O sea, que ya no puede hablar bien. Así es. Que no pueda reconocer las cosas. Es correcto. Eso sería que tenga, por ejemplo, problemas de noxias, que es problemas para reconocimiento de cosas. Eso habla mucho, por ejemplo, del lóbulo parietal. Un ejemplo sería, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, que también pasa por un deterioro cognitivo leve. Inician siempre por ahí y terminan. Así es. Oye, por ejemplo, también es muy frecuente que vienen pacientes más jóvenes, 40, 50 años, que a mí me ha tocado, que es más frecuente. Doctor, yo vengo porque pues la verdad es que me tomé tus laboratorios. Y alguien me dijo, ve con el internista que él te va a ver todo. Pero después les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No, pues es que pues yo vengo para que me revise. Y dentro de, estoy revisando, pues no es diabético, no es hipertenso, y de repente, pero es que fíjese que ya en el trabajo se me olvida mucho, por ejemplo, la otra vez se me olvidaron las llaves, o la otra vez se me olvidó hacer un trabajo al jefe. Entonces se mete en internet, buscan las redes sociales, información en Wikipedia, etc. ¿En qué momento en un paciente, por ejemplo, pudiésemos decir, híjole, pareciera ser que va con una tendencia a una enfermedad de pues una demencia o un deterioro cognitivo leve, que sería el término correcto,
¿En qué edad o qué factores reales pudiésemos como tomar como punto de referencia? Ok, sobre todo la edad es un factor, como lo acabas de decir, muy importante, es decir, un paciente mayor a 60, 70 años, factor de riesgo para enfermedad neurodegenerativa, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, incluso un deterioro cognitivo tipo vascular o incluso uno mixto. Ahorita se habla mucho del deterioro cognitivo mixto porque es el daño vascular o el daño microvascular mezclado por enfermedades, exacto, ¿no? Y que comienza con neurodegeneración, ¿verdad? Esa sería la edad. Si es un paciente joven, como el que dices, y que lee en internet, etcétera, también realmente hay una manera de abordar el deterioro cognitivo, que realmente es saber si es multidominio, un solo dominio, y si es amnésico o no amnésico. Que es una clasificación, no son 4 puntos básicamente, ¿no? Entonces, un ejemplo, si es un deterioro cognitivo amnésico, multidominio, 35 años, con depresión, con ansiedad, con estrés, con mal sueño, fácil, la depresión incluso puede crear una pseudodemencia o un pseudodeterioro cognitivo, que se corrige con medicación, realmente. O sea, para ahí sería tratar como la causa primaria, que sería el estrés y la ansiedad, básicamente, así ¿no? Es. O también las alteraciones metabólicas, porque recordando que pues, al tener 30, los diabéticos, 40 años, hipertensos, bueno, ya cada vez hay pacientes más jóvenes de diabetes. O enfermedad tiroidea que tú ves mucho, o déficits vitamínicos, o incluso infecciones por sífilis, que ahorita ha sido mucho más frecuente. O los pacientes con enfermedades con VIH, etcétera y demás, ¿no? Que tienen toxoplasmosis o lesiones cerebrales. Es correcto. Entonces, en un paciente joven sí es pensar en ese tipo de entidades, más que en algo neurodegenerativo, pensar en algo metabólico o infeccioso. Oye, por ejemplo, entonces estaríamos obligados realmente a todos los pacientes, hablando de diagnóstico, que el diagnóstico básicamente es hacer, por ejemplo, el MoCA, ¿no? Que es la escala más conocida y tiene sus puntajes, etcétera, más. Otra parte que bastante importante que mencionas, porque bueno, a mí me toca que el señor no sabe leer, no sabe escribir, es analfabeta, o hay personas que sí, propiamente sí tienen como un nivel de estudios un poquito más superior. ¿Cuáles podemos decir? Interpretar el MoCA como correcto o incorrecto. Ok, aquí es muy importante también que el MoCA se creó en Canadá, ¿no? Entonces, justamente está para escolaridad de primer mundo. De hecho, hay un MoCA mexicano, donde incluso los animales cambian. Es una gallinita, por ejemplo. Un tlacuache. ¿No? Un tlacuache. Correcto. Pero sí, son animales más típicos de la región, dado que un paciente con una escolaridad baja es muy difícil aplicarle el MoCA. Pero, bueno, sí lo traes un señor pues, que me dijo que sí sabía leer, escribir y fue un problemón y me dio un MoCA muy bajo, 18 puntos, pero pues realmente el señor sí tenía un deterioro pues muy evidente, pues eso es a lo que voy, que a veces pudiese fallar, ¿no? Claro, realmente sobre todo hay que considerar mucho la escolaridad y pues cómo se lo ejercemos. De hecho, hay una forma de certificarse en el MoCA. O sea, porque se cobra una cuota, así es. Puedo llevar un curso para saber hacer el MoCA, ¿no? Es correcto. Básicamente. Así es, entonces donde explican que por ejemplo, primero le tienes que enseñar el ejercicio al señor en algunos puntos, sobre todo en lo visoespacial, y después pedirle que lo haga. Y la manera correcta, por ejemplo, de evaluar, por ejemplo, su memoria o su atención, ¿sí? Con la repetición de las palabras, etc. Entonces, realmente sí hay que considerar y ser muy cuidadoso en esta parte, ¿sí? En general, la verdad es que un paciente que no se le puede aplicar el MoCA es muy, muy difícil. Poder hacer como el diagnóstico, ¿no? Así es, pero de entrada, o sea, es muy difícil, sobre todo, ver en qué dominios está afectado. Pero pues de entrada un paciente que ya no puede realizar MoCA y ya que la escolaridad no es una barrera, probablemente ya te habla de entrada de que seguramente va a ser un un factor de riesgo, hablando de factores de riesgo, sería la edad, 60 años sería como la edad todavía tope. Para enfermedades, sí. Justamente, otro factor de riesgo sería lo que ya mencionas, que es el nivel de escolaridad muy bajo. Sí, ¿no? Básicamente, otro factor de riesgo serían todas las enfermedades comórbidas como la diabetes, la presión, infartos, enfermedades metabólicas, enfermedad tiroidea, ¿no? Serían, así es correcto. Y ya dentro de este rubro podemos meter las otras que serían enfermedades ya relacionadas como las Alzheimer, que a veces son hereditarias, ¿no? Puede ser también la carga genética es importante, también incluso la calidad de vida, es decir, la alimentación sana, el ejercicio, el sueño. Sí, es que son como unos factores modificables que les podemos llamar. Por ejemplo, se dice mucho, ¿no? Que si no duermes bien, te da deterioro cognitivo, ¿no? O sea, las personas que se desvelan,
en el ámbito médico o los que no somos médicos o que son veladores, etcétera, tienen un factor de riesgo también para el deterioro justamente por desvelarse. Es correcto, sobre todo es la forma en la que nos reparamos. Entonces, un cerebro que no duerme envejece más rápido. Rápido de volar. Sobre todo también la toma a veces de medicación inapropiada. Es decir, ahorita está de moda, bueno, ya ahorita no, pero después de los 80 estuvieron muy de moda el uso de las benzodiazepinas, que si realmente no ejerce, yo soy o es controversial, enemiguísimo. Es controversial si ejerce o no una atrofia cerebral, porque por ahí hay unos estudios, y realmente no le va a pasar nada, pero el paciente genera adicción y muchas veces no consolida memoria o tiene también algunos efectos deleterios sobre el sueño. Y los otros son también algunos medicamentos que se utilizan, los anticolinérgicos, por ejemplo. Que también Oye, y por ejemplo, hay otra escala por ahí para hacer diáctico que le llaman el Mini-Mental, ¿no? El Mini-Mental Test, claro que Mini-Mental Test, que, por ejemplo, es muy parecido al MoCA. ¿Qué diferencia puede haber ahí? Prácticamente la diferencia es que el Mini-Mental hace poco lo patentaron, entonces si tú quieres hacer un protocolo estudio o algo, o sea, tienes que pagar una lana, ¿no? Tienes que pagar una lana. El MoCA no está patentado, pero pues eso lo descargo en internet. Puedes hacer una certificación para el mismo. No, hombre, pues está. Oye, ¿por qué lo patentaron o qué? No sé, lo patentaron hace pero poco. Pero que una farmacéutica. Los creadores, realmente. Los creadores, no tengo el dato correcto, pero desde que fue creado y nos acostumbraron a los neurólogos a usar el Mini-Mental, lo cual, pues la verdad es que sigue siendo una herramienta. En lo personal, donde yo me formé, la verdad es que siempre nos inclinamos un poquito más hacia el MoCA. Sí, exactamente, o sea, por ejemplo, si tú dijéramos cuál es mejor, qué sensibilidad, especificidad tiene uno sobre otro, pues la verdad es que ninguno igual, o sea, al otro, se la discuten los dos. Superior al otro. Echan tiro, ¿no? Sí. Echan tiro los dos, sin problema. Oye, y hablando en cuanto al tratamiento, por ejemplo, que lo más frecuente es que cuando el familiar viene, me dicen, oiga, doctor, ¿y no será que hay que tomarle un estudio? Hay que tomarle una tomografía, o ¿por qué no lo tomó? A mí me dijeron que una resonancia. Okay. Que realmente nos funciona o no nos funciona, porque también está la parte que, bueno, que yo siempre digo, pues lo que vamos a ver es atrofia. Ha gastado tu cerebro, ¿no? Que como bien comentamos es justamente el envejecimiento. Pero ¿sirve o no sirve? Sí, claro que sí. Desde el punto de vista neurológico, hablando en cuanto a situaciones no solamente del deterioro cognitivo leve, sino en patologías ya específicas como por ejemplo Alzheimer o la de los cuerpos de Lewy, etcétera. O sea, ¿cómo lo podemos utilizar? Siempre va a servir. O sea, un estudio de imagen siempre sirve cuando sospechamos de deterioro cognitivo. Sobre todo porque nos da siempre, si bien hay estudios más específicos, actualmente los PETs, por ejemplo, para Alzheimer. La emisión de positrones sería como lo ideal, ¿no? Exacto. Básicamente. Pero en una resonancia incluso simple o incluso una tomografía, hasta en estadios iniciales te puede dar pues algunos parámetros. Es decir, por ejemplo, en Alzheimer, atrofia parietal e hipocampal. Sobre todo la atrofia hipocampal, pues por ahí hay algunos pequeños datos indirectos. Por ejemplo, el incremento del volumen del tercer ventrículo, que también te orienta como que a autopatías. En Alzheimer, pues al final es atrofia hipocampal o atrofia parietal. También tiene sus variantes. O sea, es por eso que es muy importante integrar la clínica. Es decir, el Alzheimer tiene una variante cortical posterior, entonces se atrofia la corteza posterior, así como en la demencia por cuerpos de Lewy o de Lewy, como tú decías. Que hay depósitos, ¿no? Además, y va a haber una hipercaptación, etc. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería ahí la problemática? Porque pues todo lo que tú me estás diciendo, no, pues que se le atrofió aquí la rayita de la cisura derecha, izquierda, cero, pero después el neuroradiólogo o el radiólogo después no te sabe decir. Entonces tiene que ser ya básicamente el estudio muy específico contigo, ¿no? O sea, con neurología. Realmente es muy importante conocer, pues, a detalle la neuroanatomía pues para hacer el diagnóstico correcto. Exacto, integrar lo que yo siempre le digo a los pacientes. La verdad es que si no, lo primero es sospechar de la enfermedad o tener un abanico diagnóstico. Si ellos se realizan una tomografía, una resonancia por cuenta propia, pues a lo mejor y sí me sirve, pero en ocasiones a lo mejor no me sirve. Es decir, así es. O sea, de entrada, ¿vale la pena tomarle la tomografía o resonancia? Vale la pena de entrada. O si no fuera Villahermosa, una tomografía por emisión de positrones. De entrada vale la pena primero la valoración médica. Primero la valoración como todo, ¿no? Básicamente. Por el médico facultativo del neurólogo, el médico internista, ¿no? Y después de eso hacer pues el manejo, ¿no? Y ya después de eso, con base a la sospecha diagnóstica, pues ok, a lo mejor y es
paciente diabético hace 40 años, mal controlado, hipertenso, con obesidad, con otros factores de riesgo, con hipertrigliceridemia. En integrar como es la medicina, ¿no? Básicamente, la clínica, en historia de los síntomas, signos, y después hacer el mini moca o el moca, el mini test y pagas tu lana, etcétera, y ya, sí, lo que siga, ¿no? Oye, y por ejemplo, ya una vez que tenemos entablado, pues lo que dijimos, a lo mejor el paciente sí tiene deterioro, lo clasificamos, es moca. En cuanto al tratamiento, por ejemplo, que mucha gente me dice, pero se va a curar mi paciente, doctor. Es que ya a veces ya no se acuerda quién soy yo, o sí se va a recuperar, porque como yo vivo nada más con él, y después si lo dejo solo, ¿qué le pasa? Entonces, hay dos tendencias de tratamiento, ¿no? Que básicamente uno es el famosísimo, que es el mejor supuestamente, bueno, en todo, es el no farmacológico, o sea, las medidas de prevención o rehabilitación cerebral, como bien comentabas, ¿no? De aprender cosas. Y el farmacológico del tratamiento justamente para hacer que el cerebro pues tenga nuevamente esa lucidez. ¿Qué es mejor? ¿Va acompañado o no funciona? Okay. Sí, ¿y qué tanto mejora? Sí, hay evidencia de muchas cosas, ahorita vamos a platicar de ellas, pero pues al final el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Es decir, no son condiciones reversibles la mayoría. Sí hay causas de deterioro cognitivo o de demencias reversibles, como los déficits vitamínicos que a veces te tocan, alteraciones metabólicas, las tiroideas, ¿sí? Sí hay un abanico, las asociadas a veces a infecciones. Ciertas patologías pudiésemos revertir dependiendo del caso clínico. Así es, pero hablando en el contexto de deterioro cognitivo en un adulto mayor, es muy difícil que sea reversible porque pues, la mayoría que son las que hablamos son neurodegenerativas o vasculares. Entonces, y ya aunque nosotros, detengamos, por ejemplo, el daño vascular, descubramos, por ejemplo, una fibrilación auricular y ya no tenga más infartos el paciente o controlemos factores de riesgo, pues desafortunadamente el paciente va a envejecer. Entonces a eso se le va a sumar que la condición empeore. Claro, ¿sí? O sea, ya queda, o sea, podemos detener parte del deterioro que pudo haber tenido si no hubiésemos intervenido, básicamente. Así es, ¿no? podemos mejorar la curva, pero lamentablemente es que la mayoría no son condiciones reversibles. O sea, por eso es muy importante desde que hay queja subjetiva de memoria, es decir, desde que el paciente dice, caray, perdí esto, se me olvida esto, desde ahí ver si realmente está pasando algo que podamos modificar, es decir, si tenemos diabetes, presión descontrolada, algún factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? O si realmente pinta hacia una enfermedad neurodegenerativa. Digo, porque también existen tratamientos que a veces está controvertido entre si modifican o no el curso de la enfermedad, pero pues al final pues son tratamientos muchos aprobados y que mejoran tanto sintomáticamente como a veces quizás no como queríamos detener la enfermedad, pero sí el pronóstico a largo plazo. Sí. Uno de ellos son los tratamientos farmacológicos que actualmente pues no son nuevos, o sea, ya son los... Exacto. Viejos medicamentos inclusive, ¿no? Exacto. O sea, no, bueno, ahorita que está la era del boom de medicamentos monoclonales, etcétera, más, no existe nada justamente, por ejemplo, para un deterioro. Bueno, por ejemplo, para Alzheimer me parece que ya hay fármacos nuevos, pero porque es una enfermedad que se viene estudiando de hace mucho tiempo, ¿no? Y se quiere tener, pero hablando propiamente del deterioro cognitivo leve, o del prevenible, ¿no? Okay. ¿Existe justamente algo o sigue siendo nada? Realmente, por ejemplo, los estudios de Alzheimer se hacen en pacientes que tengan deterioro cognitivo leve, que todavía no pasen a demencia. Okay, sobre todo para mejorarles, el pronóstico. Ahorita, pues, está el boom de los anticuerpos monoclonales, en los cuales que si el lecanemab o los otros, sus resultados son controversiales y realmente el que acabo de mencionar es como que el único que ha tenido pues digamos que un poquito, pero pues hasta eso a veces es comparado contra el placebo o un poquito se queda igual, ¿no? Y se ha medido como por ahí lo que son los niveles de proteína beta-amiloide, que es una de las génesis junto con la proteína tau de la enfermedad de Alzheimer, pero pues no hay nada concluyente. Hay otros estudios que incluso dicen que algunos otros monoclonales que se han usado incrementan el riesgo de sangrado y se han tenido que detener los estudios. Hasta ahorita la verdad es que pues el tratamiento sí es limitado. El tratamiento y realmente... caro, ¿no? Me imagino y caro como todos. El tratamiento realmente de Alzheimer o de enfermedad por Alzheimer sigue siendo hoy por hoy prácticamente los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezil, la ribastigmina, la galantamina,
cualquiera de esos tres, y dependiendo del estadio, pues agrega lo que es un anti-MNDA, es decir, lo que es la memantina, ¿no? Básicamente, que es Así el es. de Sí. toda la vida, básicamente. Y no nada más eso, también realmente el tratamiento es multidisciplinario, es decir, por ahí también... Le digo, la parte no farmacológica, ¿cuáles serían como... ¿Qué sería lo mejor, por ejemplo, el mejor ejercicio que sí se evidencia de, oye, si tú haces esto, va a mejorar justamente la cognición? Okay. Sobre todo, la rehabilitación cognitiva pues incluye sobre todo el dominio en el que esté bajito el paciente. También es importante tratar, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, es decir, la depresión, la ansiedad, si bien suponen o se está estudiando sobre un factor de riesgo ya, como enfermedad de Alzheimer también, es importante corregirla también. De hecho, en las guías todavía, o mejor dicho, menciona los ISRS o sí, como manejo de la recaptación de la porque aparte es, las personas se deprimen por la enfermedad cuando se enteran muchas veces del diagnóstico, ¿no? Es una parte también que va de la mano hoy en día, ¿no? Es correcto. Asimismo, pues, también por ahí todavía se tienen teorías de que la depresión también se involucra mucho en como un estadio preexistente y que pues nos lleva a mayor neurodegeneración. Entonces es importante también el manejo multidisciplinario en ese aspecto. Obviamente la alimentación, el seguir haciendo ejercicio, el dormir bien, que no se la reparación de sueño, ¿no? Así es, cosas inadecuadas para dormir. Obviamente evitar incluso traumatismos extras, ¿sí? Ya que pues realmente sí, los mecanismos todo va a entorpecer al final del día la evolución. Entorpece también la evolución. Por ejemplo, errores más frecuentes que te hayan tocado ver de los pacientes que tengan un deterioro cognitivo. O sea, ¿a qué me refiero con error? O sea, de que te vengan mal diagnosticado o que a lo mejor el paciente haya suspendido el medicamento o que haya ido con otro médico y le ha dicho que le dio otra cosa, que no es eso. ¿Qué es lo más frecuente que puedes ver ahí con esos pacientes? Error más frecuente es que el pacientito acuda hasta que ya no se acuerda de sus familiares, todo, ¿no? Porque, básicamente. Exacto, ese es el error más frecuente, porque lo primero que me dicen es, doctor, es que ya vengo mi papá porque ya no se acuerda de nada. Pierde todo, pierde el dinero, ya desafortunadamente hizo, no sé, una mala transferencia, alguien le robó, se pierde en la calle, pero yo creo que nada más está deprimido porque fíjese que él se acuerda de su cumpleaños, de su mamá, de su papá, nada más que a veces los ve en la noche. Es un error muy común. Okay. Tenemos que entender de que nosotros como seres humanos nos protegemos. Entonces nuestra memoria autobiográfica es la última que se pierde. De hecho, eso es una ley muy famosa que se llama ley de Ribot. Entonces, nosotros en casi Ribot, cualquier... como los tenis. Así es, así es. ¿Sí? No, Ribot, R-I-B-O-T. Como los tenis. Esa ley de Ribot prácticamente se conserva casi en todos los tipos de deterioro cognitivo. Es decir, nosotros primero tenemos problemas de la memoria reciente y demás, a veces en Alzheimer problemas de praxis, es decir, de actividades previamente aprendidas, etcétera, pero pues nuestra memoria autobiográfica realmente siempre va a estar conservada hasta estadios finales de cualquier enfermedad. Es nuestra memoria a largo plazo, ¿no? La famosa llamada de largo plazo, ¿no? Así es. Es decir, nosotros, yo voy a conservar yo me llamo José Priego, ¿no? Sí, claro. Hasta el último día de vida, ¿no? Así es, Dios mediante. La última bocanada. Pero pues prácticamente... Pero pues prácticamente es hasta estadios avanzados de cualquier enfermedad neurodegenerativa. O sea que, por ejemplo, los viejillos estos que se pierden, que es muy frecuente, ¿no? Se busca a mi papá y bueno, aquí en Villahermosa la otra vez se perdió un abuelito como a 3 cuadras y bueno, lamentablemente creo que sí amaneció muerto. Que se cayó al río, cabrón. Pero entonces todos esos viejillos están muy seguramente en dos cosas. O están en un delirio sobreagregado, por eso están tan desorientados y hacen cosas incoherentes, o desafortunadamente si ha sido un curso progresivo, que aquí es otro error muy común. Que descuidan al abuelito después, exacto, ¿no? Otro error muy común de los que me hablas es, por ejemplo, creer que las demencias son agudas. O sea, no existe demencia en un mes, en una semana. O sea, todos son periodos prolongados. Realmente el DSM... Sí, ellos le dicen, no, es que antes estaba bien, nomás fue ahorita. Sí, exacto. El DSM-5 realmente son 6 meses al menos del cuadro. Para que uno pueda decir, ¿no? Así es. Entonces, si ha sido progresivo, pues realmente a lo mejor y sí está en un estado inicial. O sea, nomás que no se han dado cuenta realmente de que el paciente ha estado con... O se sobreagregó un delirio. Sí, exacto. Ese es un error muy común, la verdad. La cuestión de el pensar de que vamos a olvidar a nuestros hijos, a nuestros padres. No, claro que no. Eso se va a conservar mucho tiempo. O sea,
Entonces, y el chiste es intervenir cuando estamos teniendo los primeros errores de la memoria reciente. Es decir, que tiene dificultad para, pues, para recordar alguna numeración, para recordar su teléfono, algún teléfono que le dictan, etc. Ahí es cuando hay que acudir. pues hay que ponerle tag a todos los abuelitos, ¿no? Como los perros y los gatos les ponen porque es el abuelito, ¿no? Es una parte, ¿no? Bueno, digo, no sé, pues hay gente que sí tiene, pues abuelitos ya de edad avanzada, ¿no? Y bueno, es que es la generación que aparte no quieren dejar de trabajar, de hacer sus funciones, Sí, de, no sé, lavar el carro, lavar el patio, ir a comprar la comida, ir al mercado, etcétera, ¿no? Entonces son muy difíciles a veces, y cuando son funcionales es el tema, ¿no? Aquí el tema es la funcionalidad. Así es. Entonces, como pueden ir, caminar, manejar, pero después se les olvida para dónde van, ¿va? Sí, ahí cuando justamente comienzan a perderse, ahí es cuando ya tenemos lo que te decía, ¿no? El diagnóstico de un deterioro cognitivo mayor, porque pues, prácticamente ya le interfiere para su actividad. Para la actividad diaria, básicamente. Así es. Bueno, entonces, básicamente, los términos correctos vendrían siendo demencia, bueno... Demencia o deterioro cognitivo mayor y deterioro cognitivo leve. Leve. O trastorno cognitivo leve, como a veces viene en el... Y ya después es investigar la causa, todo, ¿no? Las causas, los factores de riesgo, según hacer diagnóstico con el test. O sea, no existe laboratorio sanguíneo, por ejemplo. El test es como un screening para ver si hay deterioro cognitivo o no. Si existen diagnósticos, medir proteína tau, por ejemplo, en níquel cefalorraquídeo en cuestión de Alzheimer, el PET en Alzheimer o también en algunas otras neurodegenerativas. La apoproteína E, ¿no? Así es. Hay algunos marcadores para algunas otras enfermedades neurodegenerativas. Caros, exacto, caros. Por el chopo lo hace. Exacto. Le saca el chopo, y realmente, desafortunadamente, pues para un PET, aquí en Villahermosa, pues todavía, con excepción de que me equivoque y ahí me comparten el contacto, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente, por ejemplo, PET para Alzheimer no tenemos aquí en Villahermosa. Entonces se tienen que ir a una ciudad grande como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pero estos laboratorios de sangre son muy ya específicos para pues, Alzheimer, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, realmente ya existen. O cuando tú sospechas una enfermedad por depósito, ¿no? Relacionado a esto. Así es, ya existen tanto séricos como el níquedo cefalorraquídeo. Por ahí hay que hacer pues, su punción también. Así es, hay unas proteínas que podemos medir y que pues prácticamente incluso pues ahorita las guías o los artículos quieren más o menos meterlas en cuanto a incluso en deterioro cognitivo leve, que tú puedas anticipar si va o no a evolucionar a una enfermedad por Alzheimer, ¿sí? O si tiene factor de riesgo. Eso es el verano. Sí. Está hablando tu mamá que ya tardas en llegar a tu casa. ¿Qué hacen las 11? A lo mejor ya piensa que tienes deterioro cognitivo. Y ahora supiste regresar. Oye, pues bueno, entonces al final del día el laboratorio en enfermedades específicas, ya dijimos, ¿no? O sea, si crees que realmente tiene una enfermedad relacionada, la tomografía, resonancia o el PET, solamente si lo tuviésemos por PET y si tuviéramos ya el diagnóstico un poquito más certero, básicamente. Claro. Y el tratamiento sería el farmacológico, estado de salud, la alimentación, los ejercicios mentales. Y el farmacológico, pues serían los medicamentos mencionados, que por ahí existen varios. No digo que tampoco vamos a puntualizar porque pues tampoco no vamos a acabar con eso. No, hay una gama y la verdad lo más importante, siempre digo, es el seguimiento aparte, ¿no? Seguimiento y control de factores de riesgo. Y sobre ¿Cuándo todo, suspende el tratamiento? ¿Pero cuándo lo suspendo, doctor? Me ha pasado. ¿Y cuándo? ¿Nada más un mes? ¿2 meses? ¿Cuándo lo vamos a suspender? Desafortunadamente el tratamiento es indefinido. Corridito, ¿no? Hasta que no notemos un efecto benéfico. Hay estadios avanzados de las demencias en el cual... Oye, y por ejemplo, que te diga, doc, se lo estoy dando como Dios manda y no mejora nada. ¿Qué pasa? Ok, generalmente... ¿Me escalo, lo dejo o le doy una estampita a la Virgen Guadalupe? Existen diferentes dosis, pero generalmente cuando un paciente no nos funciona el tratamiento, una es un foco rojo para pensar en otra cosa. Como tu ex, red flags. Red flags. Y la otra es también, puedes ver el por qué no está, o sea, también si hay algún problema en la absorción, si no está teniendo la rehabilitación cognitiva o si realmente ha sido un curso rápidamente progresivo. También y ya comenzar a buscarle a lo mejor otra cosa que se nos pudo haber pasado, ¿no? Es correcto. O por ejemplo, la verdad es que la enfermedad de Alzheimer tiene variantes que son rápidamente progresivas, incluso en jóvenes. Hay sí, ya sería hacer como un diagnóstico diferencial, básicamente. Mutaciones de presencia. Serían como los datos pivotes, ¿no? Para poder saber qué. Así es, en los cuales la verdad es que
van muy rápido, ¿sí? Diferente al Alzheimer. Cuando hablamos de rápido, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? Rápidamente progresiva generalmente se define menor a 1 año, ¿sí? O sea, hay algunas literaturas que dicen hasta 2 años. Eso es 1 año muy largo, ¿no? Para poder saber si sí fue o no. No, o sea, que desarrolles, por ejemplo, una demencia en 1 año. En el lapso de 1 año, o sea, que tú estabas bien y en 1 año, ¡pum! Exacto, esa es la definición en algunos artículos de rápidamente progresiva. Algunos esperan hasta 2 años o algunos dicen de 1 a 2 años. Es por eso que la verdad es que siempre hay que acudir a la primera la queja. atención, ¿no? Sí, a la primera luego queja de memoria subjetiva. Es decir, no es algo que pase en 6 meses. Es decir, en 6 meses nos damos cuenta, pero es porque decimos, es que a mi mamá se le olvida todo, pero porque ya está viejita. No, sí, no debe ser así. O sea, sí, pero no. Así es, sí, pero, sí, pero no. Sí disminuyen algunas cositas, pero... O sea, que sí es súper clave cuando tu mamá se le olvida, que dice, se le está olvidando algo. Claro. Es clave de llevar, la comida, si ya ven que no nota el sazón, si tiene algún error de vestimenta, que se ponga los zapatos al revés. Se la lleva el duende. Que pierda dinero. Que pierda dinero, que diga que se le escondieron, que empiece con cambios del comportamiento. Ya. Sí, bien. Es lo más importante. Entonces es bastante complejo, ¿no? Al final del día, porque pues casi, ahorita la población pues se está creciendo, ¿no? Así es, llevamos para todos para viejos. Bueno, ya ahorita nadie quiere envejecer, está el boom de que nadie quiere envejecer, cabrón. Pero bueno, oye, y dándole ya para finalizar justamente el deterioro cognitivo, otro tema bastante importante y que, por ejemplo, ayer llegó una niña, muy frecuente es la migraña, por ejemplo, no sé, eso es, bueno, no sé qué tan pan nuestro de cada día te llega a ti, pero conmigo en medicina interna es muy frecuente que lleguen, no niños, me refiero a niños 15, 16, 18, o adultos mayores o jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, dolor de cabeza. Bueno, yo en mi protocolo de estudio como internista, pues siempre lo primero casi siempre pienso en hipertensión. Pues no siempre son migrañas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahora, en cuanto al abordaje de la migraña, ¿qué tanta frecuencia tienes tú de consulta de primera vez como neurólogo? No, la verdad es que es siempre, todos los días. La migraña, para los neurólogos, la migraña, las cefaleas tensionales. Sí, es la que paga el carro, la escuela, todo, ¿no? es el pan de cada día. Sobre todo en general los dolores de cabeza, ¿no? Aquí la clave de si es migraña o no, pues es justamente eso, ¿no? Ahí es donde viene ya la jiribilla, diría el residente la otra vez, ¿no? Oye, por ejemplo, y ya ha cambiado, ¿no? Muchas situaciones de la migraña, pero como dar una definición en general, ¿cómo la podemos definir? Ok, la migraña es una cefalea vascular y tiene que cumplir sus criterios a como están en la ICH o ICDH, ¿sí? Que es la Clasificación Internacional de Cefaleas. Que es decir, tiene que ser un dolor, sí puede ser holocraniano, es decir, de los dos lados. De los dos, sí. Realmente hasta 40% es de los dos lados, pero pues los criterios dicen que sea semicraniana, pulsátil, unilateral, ¿sí? Que tenga sono y fotofobia, ¿sí? Que tenga náuseas o vómitos y que se incremente al ejercicio. Aquí es importante saber que es incremento al ejercicio, no a la maniobra de Valsalva, que es distinto. Ya. ¿Verdad? Sí, porque por ejemplo, en la literatura así lo marcaban, ¿no? Anteriormente, que se agache, ¿no? O sea, así decía, si se agacha, que es como un Valsalva, y le duele, o sea, bueno, se exacerba el dolor. Sobre todo que sea el ejercicio. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros sí tenemos... O era mala traducción a lo mejor. Como médicos, así es. Como médicos mala traducción del inglés al español. Como médicos sí tenemos que distinguir las banderas rojas. Porque con una que tenga seguramente no es migraña, aunque parezca migraña. Sí, claro, con eso. Sí, es decir... pues tenemos que ver que no haya algún dato de focalidad, es decir, parálisis de piernas, brazos, el dato de focalidad que ustedes gusten, que no haya fiebre. Me ha tocado ver dengues catalogados como migrañas, bueno, ¿sí? Que no tenga justamente algún síntoma sistémico. Me ha tocado ver enfermedades reumatológicas, lupus, por ejemplo, y que se diagnostica como migraña, pero pues realmente y debutan como neurolupus, ¿no? Y tienen síntomas sistémicos. Pues. Ya. Entonces, por ejemplo, anteriormente, o no sé si todavía está la clasificación por funcionalidad, o sea, que lo define como con aura y sin aura, sí, ¿no? Sí, todavía existe. Entonces, aura y sin aura. Y después había... dentro del protocolo de aura o sin aura venía el otro subtipo que dices tú y que cumpla un criterio, que la luz le moleste, que tenga náuseas o vómito,
que al hacer ejercicio se exacerbe el dolor, sigue siendo la misma definición. Sí, realmente sigue siendo la misma. Y el dolor unilateral, ¿no? La diferencia entre los criterios de migraña con aura y sin aura son los eventos. Es decir, una tiene que ser más de 2 eventos y la otra tiene que ser 5 más. Más o menos. Ajá. Entonces, realmente, y pues obviamente que el aura tenga un aura, que es un fenómeno sensitivo. Hay bastantes tipos de aura, que si el aura sensitiva, el aura de tallo, el aura visual, que es la más frecuente. Sí, que existen diferentes tipos, Así ¿no? es. O sea, el más frecuente es la visual. La visual. O sea, La que visual. vean que las lucecitas, básicamente. Las lucecitas, algún fenómeno visual positivo, que es el que generalmente da las migrañas. A veces sí hay negativos, pero aguas cuando sean negativos. Sobre todo hay algo que también que se llama, por ejemplo, espectro de fortificación, que es como un empedrado. Ahí los internos o residentes que nos estén viendo pues pueden buscarlo y van a ver cómo es un espectro de fortificación, que es literalmente como un empedrado en el campo visual. Y así es. O sea, empedrado te refieres como adoquines, así como sí, piedra. Ajá, exacto. Los pacientes comienzan a notar la imagen borrosa y como con un empedrado. Ese espectro, por ejemplo, es muy famoso en la migraña retiniana. Pero entonces, todos estos tipos de aura pues son, digo, de la más frecuente, que es la visual, hasta la de tallo, que es la más infrecuente. ¿Qué puede dar la de tallo? Puede dar semejarse a un vértigo central, diplopia incluso, ¿sí? Todo lo que prácticamente algunas de las modalidades que lleva el tallo, ¿sí? Entonces, que esta justamente es una aura un poco peligrosa. Sí, porque pues hacer el diagnóstico diferencial a lo mejor sí se está deseando, ¿no? Exacto. Bueno, y si llega a cierto hospital que no va a decir su nombre, pues lo van a trombolizar, ¿no? Aquí es importante la temporalidad. Algo que acabas de decir es también otro tip. El tiempo. El tiempo, exactamente. Así es. El aura jamás debe de durar. Generalmente el aura debe de preceder o acompañarse con el dolor de cabeza. Me ha tocado, así como dices tú, no, pues es que me dijeron que tenía un aura y duró 8 horas, ¿no? Sí, el aura no debe durar más de una hora. Estar bien drogada, mija, ¿no? Así es. Si dura más de una hora, créeme que no es un aura, es otra cosa. Y si realmente no se descarta todo y todo, se cataloga como aura prolongada, pero es un factor de riesgo para otras enfermedades, dentro de ellas un infarto. O sea, un aura prolongado es, sí. O sea, es una red flag también. Sí, o sea, exacto. No debe durar el aura más de 60 minutos, así lo dice la literatura. Una hora como máximo. Exacto, porque por ejemplo, ¿y el que no tiene aura? ¿Cómo? ¿Y los que no presentan aura, no, qué onda? Los que no presentan aura pues no tienen esos fenómenos de focalidad, por así decirlo. Entonces, esos fenómenos sensitivos. Entonces, o sea, se presenta la cefalea de otra manera. Básicamente, nada más es como el dolor, por así mencionarlo, etcétera. Y de hecho, el riesgo es menos, porque realmente el problema de la migraña con aura es que se dice en la literatura que incrementa un poquito el riesgo de cardiovascular o el riesgo de desarrollar una complicación, ¿sí? Entre las complicaciones pues tenemos el famoso estado migrañoso, que es los pacientes que hasta acaban en urgencias, sí, claro. o sea, el ataque migrañoso, básicamente el ataque, ¿no? El que dicen el ataque, es que tengo ataque de migraña. O incluso el infarto migrañoso, ¿sí? Que o sea, sí puedes tener EBC secundario, ¿ah? Sí, de hecho hay algunos genes que incluso pues por ahí mezclan o relacionan la migraña con algunas otras enfermedades. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad, dependiendo del tipo de migraña, ¿verdad? Y obviamente, por ejemplo, si tiene una aura prolongada, aguas, seguramente es otra cosa, ¿sí? Oye, y cuanto a la cronicidad que hablas y lo agudo, por ahí se menciona y muchas veces se confunden. Por ejemplo, la otra vez llegó una paciente que me decía, es que a mí siempre me da dolor de cabeza, pero porque yo vivo muy estresada. Trabajo mucho, mis hijos no sé qué, y etcétera. Y frecuentemente se toman X medicamentos, ¿no? AINES, bla, bla, bla. Entonces, en cuanto al tiempo, ¿cuándo podemos decir que un paciente tiene migraña crónica? O a veces no es migraña, solamente es una cefalea, o si es el estrés. ¿Cuál sería el corte para decir que es un evento agudo, por ejemplo, de primera vez, o que sí es un paciente que ya tiene migraña crónica? Bueno, en un paciente de primera vez sería un poquito difícil porque tiene que tener los 5 eventos que dijimos, pero sí, está el crónico, que es más de 3 meses, y el episódico, ¿sí? Que es menos de 15 días, ¿sí? Realmente también hay crónica diaria, no me acuerdo ahorita, se me fue no me acuerdo si es intermitente, pero es el episódico, ¿sí? El episódico sí es como que ¡pum! Exacto. ¿No? Entonces está la crónica diaria. Como HBO, pago por evento. Vámonos, nada más. Listo. O el episódico, que es realmente el tiempo, generalmente suele ser 15 días para clasificarla. La cronicidad a nosotros, o al menos a mí como neurólogo, y yo creo que a cualquier médico, yo creo que le da pues seguridad y confort,
Porque es decir, una migraña crónica, pues que no ha causado ninguna complicación, seguramente va a ser eso, va a ser una migraña crónica y no va a pasar Y de ahí. ahora sí, como dices, ya lo Y conoces, nada más, ¿no? exacto, nada más necesita que pues descartes que no tenga un cambio en el patrón de dolor de cabeza, que eso es muy importante. En alguna ocasión me han tocado algunos pacientitos que pues tienen migraña, llevan su seguimiento aquí, vienen cada 6 meses, cada 4 meses, ¿no? Sí, dependiendo, La ¿no? revisión, pero y una vez uno me llegó y me dijo, doctor, no, pues es que he tenido fiebre, ya se me descontroló la migraña. No, sí, o sea, Sí, ya cambia, ¿no? así es, exacto. Sobre todo que el dolor tiene que ser el mismo y de las mismas características. Siempre, ¿no? Para que Exacto, cumpla el criterio. siempre puede cambiar de lugar, claro que sí, pero tiene que ser de O las sea, que a veces me puede dar características. derecho, a veces me puede dar el izquierdo, Así o lo craneal, como mencionas. Exacto. Y de hecho el hecho que cambie también es algo que nos da confort, porque quiere decir que no hay alguna alteración estructural. Sigue siendo igual, Una ¿no? localización estrictamente en un lado, ahí sí es algo que a veces nos da como que una banderita roja, hay que tener el contexto, ¿verdad? Pero pues sí es importante que su dolor de cabeza no cambie, que sea el mismo. Puede ser más fuerte, claro que sí, puede moverse de lado, claro que sí, También. pero la cualidad del dolor tiene que ser igual. Porque si cambia esa cualidad del dolor, es decir, si yo de tener Ya son banderas rojas también, exacto, ¿no? un dolor pulsátil, me comienza a dar un dolor donde yo me acuesto y no soporto estar acostado y me duele un montón la cabeza, o yo comienzo a tener pérdida visual o algún otro síntoma, o el dolor de cabeza Que no es se difuso, me manifestado así anteriormente. es, entonces es una bandera roja y eso seguramente es otra cosa. Oye, como factores de riesgo, por ejemplo, y siempre dicen, no, es que si tomas café, te da. Y existe también el factor protector. El que toma café Así es el que es. menos riesgo tiene de que le dé migraña. Otros dicen, si tomas o comes mucho chocolate, también te va a dar migraña. Y ciertos alimentos están relacionados a el estrés. Bueno, también aquí nuevamente el no dormir también es otro factor de riesgo, básicamente. ¿Cuáles pueden ser los factores como de mayor prevalencia o los que fueran un poquito más fidedignos para desarrollar migraña? O el que ya tiene migraña, ¿cuáles debería de evitar? Okay. Pues el que ya tiene migraña sobre todo debería evitar alimentos, por ejemplo, ricos en algunos están sobre todo en conservadores, que son los famosos chocolates. En ocasiones se dice que evitar el alcohol, el vino sobre todo. O sea, pero es evitar el chocolate porque tiene conservador o el chocolate propiamente. Porque tiene conservador y porque incrementa, ya ves, el triptófano, ¿no? Entonces, Y el chocolate propiamente. Exacto, entonces hace que sea más sensible a un ataque, por así decirlo. El alcoholismo igual, obviamente. El alcohol, exacto, el alcohol no se lleva, o sea, le va a dar una migraña sí o sí. Sí o sí. Y pues sobre todo tener en cuenta también de que las condiciones estresantes que disminuyen algunos neurotransmisores inhibitorios, el mal sueño, ¿sí? En las mujeres, por ejemplo, también hay una, pues por ahí una la teoría, relación cuando tienen su periodo menstrual, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Así es, hay una teoría por ahí de los estrógenos y la migraña. Básicamente así es que las hormonas les todo y les es nada a la vez, ¿no? Así es, las pacientitas embarazadas de hecho no tienen migraña o es muy raro que tengan migraña según final de segundo o tercer trimestre. Y en el primero sí, o sea, por esa teoría cuando hormonal. viene el alza básicamente, ¿no? Así es, exacto, en esa teoría hormonal. Entonces son cositas que a veces intervienen un poquito en el descontrol pues, de la enfermedad. Al final es una enfermedad como tal, que se relaciona pues, con lo que ya sabemos que es pues algunos detalles de la fisiopatología de la vía trigeminal o de ahorita que está el famoso péptido regulador del gen de la calcitonina, ¿no? Que ya son como los nuevos manejos. Así es, que es donde viene el boom ahorita del tratamiento porque pues prácticamente van ahí aparte de lo que es la causa de la enfermedad. Ya. Oye, y por ejemplo también, y es muy frecuente, pues yo creo que al neurólogo siempre le llegan porque yo quiero que me tome un ataque, ¿no? Es que a mí me duele, a mí me dijeron que si me mete al tubo a tomar un ataque es lo mejor. Por ejemplo, aquí, ¿qué tan fidedigno, qué tan bueno es tomarle un estudio de tomografía al paciente? Ok. Yo, bueno, personal no se las mando, pues, pero hay uno que a fuerzas quiere su tomografía. Aquí las banderas rojas son indicativos de estudio de neuroimagen. Me mencionaba cuál pudiese ser la bandera roja para mandar una tomografía. Por ejemplo, un dolor que cambia de patrón, así es. O sea, que aumente el nivel que siempre ha tenido, ¿no? Así o sea, por ejemplo, si tiene 5 de 10, que vaya a 8 de 10 o 10 de 10. No, que cambie patrón, o sea, que tiene un dolor migrañoso y ahorita
el dolor es difuso, no sabe localizarlo. Un ejemplo. Ah, bien. O sea, que cambie, que no sea unilateral, bilateral. Exacto. O sea, que cambie de patrón o que sea un dolor, no sé, cervical. Completamente diferente a lo que siempre has cervical, sentido. Porque ahí serían otras Bueno, causas, que se irradia a lo mejor, ¿no? Pero más o menos que cambie de patrón. O, por ejemplo... El cambio del patrón del dolor sería un dolor postural. O sea, que ya sea parado, que nos habla de hipotensión intracraneal, incrementa el dolor, o acostado, que nos habla de hipertensión intracraneal, incrementa el dolor. Realmente la tomografía, aquí sí, yo les diría que no se tomen una tomografía, porque el diagnóstico es clínico primero con la sospecha. Es decir, un paciente que tiene migraña, aunque sea un imitador y aunque parezca otra cosa, un ejemplo, muchas veces se relaciona migraña con algo que se llama CADASIL, que son episodios de stroke, se llaman stroke-like, es decir, son lesiones de pequeño vaso. Es una enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Tomografía probablemente va a salir normal hasta estadios finales, ¿sí? Entonces, al igual así, una tomografía generalmente va a salir normal, aunque no sea migraña. ¿Por qué? Porque la migraña pues, es del género de las cefaleas vasculares. Así es. Entonces, si nosotros sospechamos de alguna malformación vascular, de algún otro tipo, pues realmente vamos a requerir, pues, no sé, un angioreso, un angiotac, etcétera, ¿no? Sí, entonces, otro estudio que no es una tomografía simple. Bueno, van a gastar y aparte se van a radiar doble, básicamente, ¿no? Así es. Entonces, yo aquí mi recomendación es que... Primero la valoración. Primero la valoración, no se haga un estudio porque aunque le salga un tumor, no es por eso que le está doliendo la cabeza, ¿eh? Tiene migraña, ¿sí? Okay. El tumor da también su dolor de cabeza característico, ¿verdad? Oye, así que va a tener las dos cosas, un tumor y una migraña, pero pues la migraña... Un cáncer sobrevecida, ¿no? Siempre. Oye, entonces sería el cambio del patrón del dolor. ¿Qué otra bandera roja puedes tener ahí? Fiebre, síntomas sistémicos, inmunosupresión. Sí, es mucho cuidado tener, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con los pacientes inmunosuprimidos, hablando de VIH, pacientes en quimioterapia. Los diabéticos, el paciente renal, propiamente también. Sí, todos esos pacientes. Porque, bueno, ahí estaríamos hablando ya de que no es una migraña, sino que una infección, ¿no? Podría ser, exacto. Una meningitis viral, bacteriana, que usted viene dando siempre bastante, hay que pensar mal en esos pacientes. Siempre hay que pensar que tienen alguna causa secundaria, el dolor de cabeza, sobre todo la reciente aparición. Es otra bandera roja. Si el inicio reciente realmente no nos da confort, o el inicio a una edad tardía. Es decir, lo que hablamos de las hormonas, ¿verdad? Un paciente de 70, 75 años no te va a debutar con migraña si nunca tenía migraña. O sea, las edades es pacientes jovencitas o una edad de adulto joven, ¿no? Básicamente. Así es. Oye, fíjate que otro tratamiento o manejo que, le tiro por viaje, ¿no? Que son los pacientes que se toman los medicamentos abortivos, o que se automedican, van a la farmacia y ahí están luego para el dolor de cabeza, ¿no? Se anuncian diferentes comerciales. Y ya también se sabe que esos medicamentos pues son pues buenos en ocasiones cuando el paciente tiene mucho dolor, pero tiene un efecto rebote. Claro. ¿Cuáles son los medicamentos que no deberían consumir, que sí se debería consumir, o por qué? ¿Qué es lo que sucede? Okay. ¿O en qué dosis? ¿Una vez, 2, 3 veces? Eso es un problema también muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros tenemos dolor más de 2 veces por semana, requerimos profilaxis o un dolor incapacitante. Es decir, ese pacientito, por más que tome triptanos, por más que tome lo que tome, siempre y cuando sea abortivo, ese paciente necesita profilaxis. ¿Sí? Okay. Es decir, el control de la enfermedad. Así es. Profilaxis, pues hay muchos tipos. O sea, prácticamente cada pacientito es individualizado. Hay profilaxis desde medicamentos muy al alcance de la mano como el topiramato, el propanolol, ¿sí? Sí, ya un tratamiento propiamente, ¿no? Hasta medicamentos ya muy de especialidad como los anticuerpos monoclonales, que ahora, como tú dices, son el boom, o algunos igual que actúan a nivel del péptido regulador de la calcitonina, que también son nuevos, que son los gepanos, que sirven como profilácticos y también a veces como abortivos, pero pues sobre todo el tratamiento es individualizado. Entonces, si mi paciente ya tiene más de 2 dolores de cabeza a la semana, ese dolor se va a descontrolar tarde o temprano. O sea, yo no puedo abortarlo solo con analgesia, necesito un profiláctico, ¿sí? Y ahí viene, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor analgesia? Pues toman mucho, por ejemplo, el Excedrin, ¿no? Que exacto. Es de muy frecuencia. Hay mucha evidencia. O la aspirina. La primera línea siempre va a ser analgesia simple-AINES, que en ocasiones es paracetamol, naproxeno, alguna combinación así. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que hablabas del bioelectro, ¿no? Como contiene cafeína. Hay una señora que traía 40 cajas de Sedalmer que se la guardaba el de la farmacia. Muchas veces hace rebote, ¿no? O sea, les quita el dolor en el momento, pero después le viene un dolor peor. Y ahí entonces, esa es una mala práctica.
Ya, y ahí cómo podría, eso también se puede catalogar como una bandera roja, por ejemplo. No, El dolor de rebote por la ingesta crónica y desmedida de ese medicamento. no, más bien se cataloga que de hecho es un diagnóstico que es cefalea por abuso de analgésicos. Exacto. Entonces realmente no es una bandera roja, pero pues es algo a tener en cuenta porque pues les produce efectos adversos a los pacientes, nefropatía por AINES, Bueno, sí, de hecho, de gastropatía. una paciente que le dijo nefropatía por AINES y ya quedó tronada. Bueno, mejoró a 1.3, pero bueno, ya 1.3 Sí, ya no, no es 0.7. exacto. No, hay que Eso tener sí. mucho cuidado con eso y realmente si no están seguros de dar profilaxis o si no están seguros del diagnóstico, ahí sí, que los remitan con el internista, con el neurólogo, pues para la Para el valoración tratamiento. correcta. Entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo es que iniciamos con un tratamiento, un ataque migrañoso, Se puede abortar si no ha un habido, abortivo, si no es más de una vez por mes, si es un ataque y que leve, es se puede aislado, abortar. listo. Pero si tengo recurrencia de cefaleas o bueno, de cuadro migrañoso, de ataque 2 o 3 veces por semana, lo ideal es ya dejar su tratamiento de base, ¿no? Exacto. Sí, porque ya es frecuente, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega el paciente de que es que ya me dijeron que es migraña, pero me dieron y me regresa el dolor. A mí me pasa, ¿eh? Y entonces como me vuelve a dar y me vuelve a dar, yo quiero mi tomografía, pero no voy a tener un tumor, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, no es que tenga un tumor, es que básicamente necesitas ya un tratamiento profiláctico para tu Así migraña. es. Muy probablemente se cronifican esos pacientes, Exacto, ¿no? ese es un punto muy importante porque a veces o se nos olvida explicarlo bien, porque pues, lo damos por hecho, o muchas veces tampoco el paciente lo Pregunta, entiende. ¿no? Y La no entienden, no profilaxis comprenden a es veces. para el control de la enfermedad. Es como si tú tomaras un medicamento de control para tu presión, ¿no? El detalle de la profilaxis es que se puede retirar después de un periodo libre de ataques. En ocasiones Ya. hay recaídas, claro que sí. Se tendría que Pero volver a reiniciar. así es. La profilaxis es con y sin dolor en un principio. Porque si tú Ya. tomas, no sé, profilaxis un mes, pues lo vas a dejar de tomar y la verdad es que te va a volver el dolor a 2, 3 meses. Ojalá que no. Pero Sí. generalmente, Ojalá que sí, para que regrese generalmente contigo, ¿no? tiene que ser un curso mínimo de 4 o 6 meses, dependiendo, ¿no? Cada caso es individualizado, pero no suele ser un mes. Pero ya 2 meses. básicamente son los que son crónicos, ¿no? Así es. Y eso es importante que el paciente lo entienda porque muchas veces se sienten bien, dejan el medicamento y pues claro que tienen un rebote a los 4 o 5 meses o a los 3 meses. Y es que no, o es que incluso ese a las 2 neurólogo no semanas. sirve, ¿no? Así es. Pero ya me voy con otro, ¿no? A ver, con el neurocirujano. Ese sí sabe. Ese sí me da periacetam. Ah, bueno, bien. Y entonces, por ejemplo, otro error común del paciente, aparte de la suspensión del medicamento, ¿qué otro error o qué punto importante sería de mencionarles a estos pacientes? Otro error común aparte de la suspensión del medicamento, sobre todo también la cuestión de pues lo que ya hablamos, ¿no? La alimentación. O sea que sí, básicamente sí siempre tienen que cuidar la alimentación Sí, ellos, ¿no? Los que hacen así es, o al sumamente menos, conocidos. exacto. O sobre todo, pues algún otro síntoma que aparezca, ¿verdad? Si aparece un nuevo síntoma, siempre es importante comunicarlo porque pues puede presentar una bandera roja. Oye, por ejemplo, también a quién sí le podríamos o a quién le podríamos Botox o la toxina botulínica en el contexto de una cefalea migrañosa propiamente. La toxina botulínica tiene evidencia. Porque ya aparte pues para quitarle no la espiral, porque ya viene mucho en moda, ¿no? Sí, tiene evidencia como tratamiento coadyuvante, pero jamás es de primera línea. De hecho, incluso en la Sociedad Americana de Neurología, en cualquier artículo de revisión que tú veas, aparece como una alternativa. O sea, está la primera línea, segunda línea, tercera línea, donde ahorita están los anticuerpos monoclonales, pero la toxina aparece como una alternativa. ¿Sirve? Claro que sí. Es un medicamento que se aplica local cada 3 o 4 meses, dependiendo. Sí, igual como cualquier se tiene que individualizar normal, el paciente, así es. Pues no es tan doloroso, ¿sí? Nos ayuda con las arrugas si queremos. Y pues también puede usarse como coadyuvancia con el tratamiento farmacológico, ¿sí? En caso de malas respuestas, y no es tan cara, pues la verdad es que los anticuerpos monoclonales pues tienen un costo un poco más elevado, ¿no? Incluso que la toxina, dado que son mensuales o incluso cada 48 horas, algunos pequeños profilácticos. Y en cuanto a quién da mejor resultado de tratamiento, monoclonal o toxina botulínica.
Pues desafortunadamente el monoclonal es el que tiene evidencia, ¿no? O sea, es mejor La definitivamente, pero como todo mucho más mayor caro. evidencia, por ejemplo, para cefalea tensional, para otros tipos de dolores de cabeza, Ya. pero para migraña la verdad es que no tiene una Pero eso la evidencia aplicas tan tú, fuerte. ¿no? Sí, claro que sí. Pero- Es un procedimiento realmente rápido, no es tan doloroso, es poco doloroso. Sí son algunas punciones en algunos, sobre todo en algunas Puntos zonas. pivotes, ¿no? Así es. Entonces, Oye, ¿y hay algún paciente que de repente te diga, oiga, doc, pues ya también póngale un poquito más para que no se me arrugue la cara, ¿no? Sí, no llegan así sí, de repente. generalmente como pues también tiene su efecto, también sus efectos estéticos, pues sobre todo recordemos que la prevalencia de migraña es mucho más común en mujeres que en hombres, ¿verdad? Entonces, bien chulo. Sí, exacto. Y en mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces, oye, pero ya te pusiste otro, estoy igual acá. Todavía no me toca. Te veo más guapo, güey. En 4 años. Pues no, nada más para finalizar, pues la primera es como terminando para decir de las dos temas de los que estamos revisando, los puntos importantes del deterioro cognitivo es que pues acudan a tiempo, ¿no? Acudan a tiempo, que lleguen de una manera para prevenir, ¿no? Y lo podemos revertir si tiene factores de riesgo revertibles. Y el que tiene una enfermedad predispuesta como enfermedad de Alzheimer, que ya viene con un factor genético ya muy difícilmente, ¿no? Y el tratamiento pues básicamente sigue siendo muy, muy corto y con pocos medicamentos y muchas veces no se obtiene la reversión completa, ¿no? Sí, sobre todo hablando de los deterioro cognitivo, lo importante es el abordaje, el diagnóstico. Digo, no es que el tratamiento no sea importante, pero tenemos que tener en cuenta que neuronita perdida es neuronita que no se va a recuperar. O sea, Listo. no es lo que nos hace el cerebro, es tan bonito que es lo que nos hace humanos. Entonces, algo que hemos perdido no lo podemos recuperar, no es como otros órganos. Entonces, los recuerdos que se fueron no se van a recuperar. Sí. El paciente puede mejorar, claro que sí, utilizando estrategias para optimizar su cognición. Para que no deje de olvidar otras cosas. Pero lo que ya se fue, listo. Nosotros no podemos revertir. O sea, que si tenía una segunda mujer y no la va a visitar sus otros hijos. A veces es memoria autobiográfica, entonces se le Eso no se le olvida, ¿verdad? Hasta el final, Eso es el final. Ok, entonces básicamente eso, ¿no? Y en cuanto a las migrañas, pues básicamente son dos enfermedades que vienen como muy de la mano en esa parte de que el diagnóstico es clínico, básicamente, antecedentes, clínico, y el tratamiento, exploración, y su tratamiento también viene como que muy, bueno, ya creo que ya aumentó hoy en día los tratamientos medicamentos, como estamos diciendo los monoclonales. Sí, hay muchas cosas, para migraña hay muchísimas cosas. Pero a pesar de eso sigue habiendo mucha población mal medicada o mal tratada, ¿no? Sí, yo creo que es en parte por la desinformación. Y que esperan muchas veces algunos, que se cure, ¿no? Exacto. Es importante saber que no, incluso hay una carga genética y hay algunos genes que bueno, sí, mamá, hijos, niños, ¿no? Entonces, es importante saber que es una enfermedad que se va a controlar, que no vamos a alcanzar la curación. La verdad, hay pacientes que están toda su vida incluso libre de ataques después de una buena profilaxis, obviamente cuidando algunas cositas y pues también tener en cuenta que pues como todo, ¿verdad? Es una enfermedad que ante mala calidad de vida va a salir a flote, ¿sí? O ante algunas otras alteraciones hormonales, predisposición, algunas otras cosas, también vamos a tener una recaída. Pero al final la verdad es que hay una amplia gama de tratamiento para migraña, entonces yo creo que hoy por hoy ya no es una causa de discapacidad tan importante como lo era hace algunos como anteriormente, años. ¿no? Sí, porque sí está clasificada como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, ¿no? Así en personas funcionales o de trabajadores, exacto, ¿no? Porque básicamente a veces, bueno, hay personas que no van a trabajar literal por claro, tanto dolor de cabeza, ¿no? Sí, sobre todo porque son personas jóvenes, productivas, pero pues es importante sobre todo saber cuándo dar profilaxis y saber que no hay que automedicarnos. ¿Sabes? Sí, por la cuestión de los medicamentos que nos dan efectos secundarios de rebote, ¿no? Siempre mejor venir con el internista primero de preferencia, después con el neurólogo y ver, sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues Pepito. Oye, y ya para terminar, entonces, bueno, te encuentras aquí conmigo en Centro Médico Visual Láser. ¿Qué consultorio tienes? 213. 213. ¿Los teléfonos siguen siendo los mismos? Los teléfonos son los mismos. WhatsApp al 936-123-0603. Bien. O cualquier pregunta también, sin problema. Para que te manden mensajito y pues vengan contigo. Primero conmigo, después con él, por favor. Sale, es que así por eso estoy haciendo esto, pues, para que...
Y para cualquier otro tipo de enfermedades neurológicas, básicamente, ¿no? O sea, digo, esos son dos temas como muy abiertos, muy ambiguos, pero que normalmente siempre los tenemos, ¿no? Y bueno, cualquier duda, pregunta que llegasen a tener sobre estos dos temas o algún otro tema de interés, pues bueno, sería bastante importante que nos dejaran un comentario ahí si quieren, si no, no nos dejen nada, no pasa nada, no me ofendo. Sale, eso es para mí en lo personal y para Pepe porque pues no teníamos nada que hacer hoy en viernes. Ya estamos viejos, ya no salimos de drinks. ¿Sale? Bueno, eso sería todo. Medicina interna con amores. Buenas noches.